Hola a todos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase. ¿Me confirman, por favor, que se escucha? Sí, Doc, se Sí. escucha y se ve bien. Ya, perfecto. Bien, chicos, hoy día ya comenzamos con la segunda parte de la asignatura, donde vamos a entrar ya en tierra derecha y vamos a hablar sobre cómo leer y cómo interpretar ya los diferentes tipos de estudios. En las clases anteriores nosotros vimos primero cómo plantear preguntas de investigación o preguntas con enfoque clínico. Vimos luego cómo buscar esa información, cómo hacer la búsqueda en bases de datos o en buscadores como PubMed, bases de datos como Medline y en otras bases de datos también. Luego de eso vimos cómo hacer la interpretación y el análisis crítico en general de los estudios, ¿cierto? El doctor Aguilera les mostró que habían algunas pautas, todo eso. Vimos también algunas herramientas informáticas que nos van a ayudar en el proceso. Y ahora vamos a comenzar a hablar de cómo se interpretan los distintos diseños de estudio. ¿Ya? En esta asignatura no vamos a ver cómo se diseñan los estudios, no vamos a ver cómo crear un estudio, vamos a ver cómo leerlos. Es decir, yo me encuentro con un artículo y específicamente qué tengo que ver de él. ¿Ya? Ustedes ahora, si yo les entrego un artículo, ustedes lo van a leer, pero aún no tienen la competencia para saber cuáles son los elementos relevantes que van a ser decidores en la evaluación de la calidad de un estudio. Y eso es lo que tenemos que ver hoy. ¿Bien? Vamos a comenzar en esta clase con los estudios descriptivos o de prevalencia. La clase siguiente ustedes van a ver cómo leer estudios de etiología. Eh, Cuando yo hablo de estudios descriptivos o de prevalencia, me estoy refiriendo a estudios obviamente cuantitativos del tipo observacional. El estudio observacional se diferencia del experimental que está acá abajo, en que en el observacional no hay una intervención. Es decir, yo me voy a limitar a observar lo que veo en un momento determinado. Es como que ustedes se paren en un lugar y toman una foto. Ustedes no intervienen en lo que está sucediendo en su entorno. Ustedes solo están tomando una foto, ¿cierto? A diferencia del experimental, donde el investigador experimenta con los participantes. Es decir, no solo toma la foto, sino que también interviene en la foto, ¿cierto? Es una gran diferencia. Llevémoslo al mundo real. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la prevalencia de caries en un curso que está en quinto básico, yo voy a ir a ese curso, quizá voy a examinar a los participantes, a los integrantes del curso, los voy a examinar, y voy a determinar cuál es la prevalencia. Pero solo los examiné, pero no hice una intervención. Yo no hice una restauración, no hice una educación, no hice nada, solamente me limité a observar el estado de los pacientes. A eso me refiero con un estudio observacional. Ahora, dentro de los observacionales, los vamos a dividir en dos. Por un lado tenemos los descriptivos, que son aquellos en que el observador observa, obviamente, pero además se dedica solo a describir, pero no concluye una causa-efecto. Vamos con un ejemplo concreto. El mismo caso, donde yo fui a una sala de clases de quinto básico y yo los examiné a los participantes y determiné la frecuencia o la incidencia de caries en ellos, yo estoy determinando cuál es la frecuencia de las caries, pero no estoy diciendo la causa de por qué hubo caries. Solo estoy tomando una foto del momento. A diferencia de los analíticos, en que si bien sigo sin intervenir a los participantes, yo acá voy a hacer una medición que me va a determinar cuál es la posible causa de esas caries. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En ese curso voy a dividir en dos grupos. Quizás en un grupo voy a ver el grupo que tiene caries, en un lado, y en otro grupo, el grupo de los sin caries. Y luego voy a ver sus fichas clínicas hacia atrás y voy a determinar qué factor era diferente en el grupo que tiene caries versus el que no tiene caries. Y ahí va a salir quizás el nivel socioeconómico, va a salir el estado de salud oral de los padres, va a salir eh,
quizá la presencia de alguna enfermedad sistémica en los pacientes. Entonces, la diferencia del descriptivo con el analítico es que el analítico determina causa-efecto, pero puedo hacerlo de varias formas, con casos y controles, que es el ejemplo que yo les di recién, o con un cohorte, que es medir hacia el futuro. Yo tomo un grupo de pacientes sanos y lo mido al año, a los 2 años, a los 3 años, y veo la aparición de enfermedades en ellos. ¿Ya? Entonces, hoy día nos vamos a enfocar en los estudios de daño. Cuando yo hablo de daño, estoy hablando de estudios que describen la frecuencia de una condición en la población. Y esos son los descriptivos, o también llamados de prevalencia. ¿Ya? Cuando yo les hablo de estudios de etiología, que es la clase siguiente, que la van a ver con el doctor Aravena, ahí yo estoy hablando de analíticos. ¿Por qué? Porque cuando yo digo etiología, estoy viendo el origen de una enfermedad. ¿Bien? Luego vamos a tener otra clase que es cómo leer estudios de tratamiento, y ahí entramos en estos. Y por último, la última clase, vamos a ver cómo leer estudios integrativos, que son estos de abajo. ¿Ya? Así que ustedes van a salir capacitados para leer todo tipo de estudios, y el otro año, en el primer semestre, van a estar capacitados para diseñar un estudio, que eso ya es distinto a leer. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de tipo de estudio, vamos a ver que ustedes en odontología basada en la evidencia y en medicina basada en la evidencia en general, les van a hablar siempre de que hay niveles de evidencia. Y que el nivel de evidencia más bajo son las opiniones personales, las opiniones de expertos, los reportes de casos, las series de casos, etc. Y luego tenemos, por ejemplo, ya estudios un poco más avanzados, que serían los analíticos y los descriptivos. Luego tenemos los SC, que serían estudios clínicos. Y por último, las revisiones sistemáticas, que sería el nivel de evidencia más alto. Así que en este sentido, estamos hablando de un tipo de estudio que no tiene un nivel de evidencia muy alto, los observacionales. Sin embargo, no significa que sea malo. Yo no puedo medir la prevalencia de caries con un estudio clínico. Tengo que medirlo con un estudio observacional. Por lo tanto, otro concepto que quiero que entiendan. No crean de que porque algo es un bajo nivel de evidencia significa que sea un mal estudio. Para nada. Significa que ese diseño no es tan útil para tomar decisiones clínicas. Decisiones clínicas. Pero si yo quiero saber la prevalencia de una enfermedad, ahí no está involucrada una decisión clínica. Ahí está involucrada una pregunta de marco teórico, de contexto sobre algo, ¿cierto? Así que ojo con eso, no hay que ser tan crítico con decir, esto es bajo nivel de evidencia, no me sirve. Pero depende de qué, de la pregunta que yo tenga. Si yo quiero saber qué analgésico es más efectivo, yo no puedo usar un nivel de evidencia de opinión de experto, porque ahí sí es un mal nivel de evidencia. Si yo quiero saber qué tipo de examen radiográfico es mejor para algo, no puedo usar un nivel de evidencia bajo. Pero si yo quiero saber cuál es la frecuencia de cáncer oral, tengo que usar un observacional, obligadamente. No me sirve un estudio clínico, ¿cierto? A eso es lo que voy. Así que, en realidad, cuando uno habla de alto nivel o bajo nivel, va a depender de la pregunta que tenga. ¿Bien? Entonces, ya les dije, estudios observacionales, no hay intervención de parte de los investigadores. Así de simple. No hay intervención. Ahora, ¿a qué me refiero con intervención? Porque algunos me dicen, intervención es una cirugía. No, no necesariamente una cirugía. Una intervención no es más que hacer algo que influya a los participantes. Puede ser una educación, puede ser una charla, puede ser una cirugía, puede ser una restauración, pero terapéutico, o sea, perdón, pero que ¿No sería modifiquen terapia? algo a los participantes. Hacer una charla sí modifica a los participantes porque les enseña algo. Pero hacer un examen clínico no modifica nada a los participantes porque su condición antes de la observación es la misma. ¿Ya? Así que ojo con eso. Si bien yo puedo hacer un examen clínico no significa que haya una intervención. Bien, ¿se va entendiendo? Por favor, si hay alguna duda, me preguntan. Doctor, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre la intervención y terapia? ¿O va dentro de No, la terapia? intervención y terapia, o sea, a ver,
Intervención es un concepto más amplio. Terapia es un tratamiento, por ejemplo. Sí es una intervención. Una terapia Ah, es ya, una eso intervención. ya, Pero ya. hay muchas más intervenciones. Como les digo, no todas las intervenciones van a ser clínicas. Algunas van a ser una charla, una educación, entregar un tríptico. Cualquier cosa que en teoría pudiera modificar a los participantes. Modificar su comportamiento, modificar lo que sea de ellos. ¿Ya? Así que es un concepto súper amplio de intervención. Súper amplio. Doctor, una consulta. Lo digo porque normalmente se cree que una intervención es solo una cirugía, solo una restauración. No, es más que eso. ¿Ya? Bien, entonces estos estudios descriptivos que yo les estoy hablando hoy día van a responder solo una pregunta, que es ¿quién está enfermo? Por eso se llaman estudios de daño, porque es ¿quién está enfermo? ¿Cuántos están enfermos? Ahora, no solo enfermos, sino que cuántos cumplen con una determinada condición. Yo podría preguntar en el grupo de ustedes, eh, ¿cuántos de los estudiantes que están asistiendo a esta clase prefieren las zapatillas marca Adidas sobre las zapatillas marca Nike? Eso termina siendo igual un estudio descriptivo, aunque no es de enfermedad, pero es determinar el estado actual de algo. Puede ser cualquier pregunta, la que ustedes quieran, no necesariamente enfermedades. Y por eso es que hacemos la diferencia de estudio de prevalencia con el descriptivo, porque vamos a hablar de estudio de prevalencia cuando se refiere a enfermedades. Y si no se refiere a enfermedades, como la pregunta que le hice recién sobre la marca de zapatillas, ahí hablaríamos de un descriptivo. Porque no puedo hablar de la prevalencia de uso de zapatillas Nike. Yo hablo de una descripción de la frecuencia del uso de zapatillas Nike, ¿cierto? Ahí tenemos la diferencia. Bien, veamos qué son los descriptivos, porque antes de saber cómo leer uno, la verdad es que es necesario saber qué son, ¿ya? Los estudios descriptivos van a describir la distribución de una enfermedad o evento de interés. Ojo, enfermedad o evento de interés, las zapatillas Nike que les decía, en un lugar y tiempo determinado. Ojo, lugar y tiempo determinado. No puedo hacer un estudio descriptivo si no digo de qué lugar es ni en qué año lo hice. Van a caracterizar además las variables sociodemográficas. Cuando me refiero a variables sociodemográficas, estoy hablando de edad, género, raza, nivel socioeconómico, todas esas variables, y no van a establecer causalidad. ¿Qué es causalidad? Que A causa B. No, yo no puedo determinar que algo causa otra cosa, no puedo determinar causa-efecto, porque el estudio en sí no está diseñado para ello. Y son resultados que no, perdón, son estudios que no tienen hipótesis, pero que van a generar una hipótesis. Solo tienen un objetivo, no tienen hipótesis. Su fin va a ser estimar la prevalencia de una enfermedad o la frecuencia de una condición. ¿Ya? No tienen grupo control. ¿Bien? Y van a determinar quiénes están enfermos o quiénes cumplen una determinada condición en el momento en que se hace el estudio, independiente de cuándo se contrajo. ¿A qué me refiero con esto? Hablemos del coronavirus. El COVID es una enfermedad que su etapa sintomática se sabe que puede durar 10, 15 días, no sé, no lo tengo muy claro, 10 días, por ejemplo, 7, 10 días. Ahora, si yo hago un estudio de prevalencia, en el curso, en los que están en esta clase, que son 22 personas, 21 personas. De las 21 personas, si hay alguna persona que tuvo COVID hace 6 meses, pero ya lo superó, y yo lo evalúo en este momento, con un método válido, que sería, por ejemplo, un PCR, voy a ver que él no tiene COVID. Entonces, en el caso de él, de esa persona que tuvo COVID, en este estudio me va a salir como sano, porque ya no tiene síntomas de COVID. Porque yo acá no estoy midiendo prevalencia acumulada, estoy midiendo prevalencia en este momento. Entonces yo veo a los que están enfermos en este momento. Entonces, por eso acá abajo dice que es útil en enfermedades de larga duración. Porque en enfermedades de corta duración, como el COVID, la verdad es que es difícil medirlo. Porque salgamos del COVID y vámonos a un resfrío común. ¿Quiénes de ustedes han tenido resfrío común en su vida? Todos. No creo que alguien nunca se haya resfriado. Pero si yo lo mido ahora, la prevalencia va a ser más baja. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo los que están enfermos ahora. Pero veamos otra enfermedad.
Hipertensión arterial. ¿Quiénes tienen hipertensión? Pongámosle que sean 3. De los que tienen hipertensión, yo lo mida hace 6 meses o lo mido ahora, el número va a ser el mismo, porque es una enfermedad de larga duración. Entonces son más útiles en enfermedades de larga duración que en enfermedades de corta duración. Porque las enfermedades de corta duración son estacionales, muchas de ellas. Entonces, si yo quiero medir la prevalencia del coronavirus en 2020, quizás tengo que elegir el mes donde hay más frecuencia, o tengo que decir, no, prevalencia de COVID en marzo de 2020. Ser más específico porque son enfermedades muy cortas. ¿Ya? Y esas variables van a ser medidas a través de un método de medición. Y ese método de medición debe ser validado, simple y de ser seguro. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Acá está el caso que yo les decía de las enfermedades de corta duración y de larga duración. Las de larga duración en este ejemplo serían la C, la D y la E, estas 3, ¿cierto? Larga duración. Y las de corta duración van a ser la A, la B, la F, la G y la H. Y si el punto de corte está acá, vamos a ver que las de larga duración se van a ver expresadas todas. Pero las de corta duración, solo unas pocas, porque dependen mucho del momento en que se haga el estudio. ¿Bien? Ojo con esa distinción porque puede dar fuente de sesgos. ¿Para qué sirven los de prevalencia? Bueno, detectar brotes epidémicos. Todos sabemos el mismo coronavirus. Caracterizar tendencias, ver si la enfermedad va en ascenso, si estamos al inicio de la ola, estamos en la cima de la ola o estamos en el fin de la ola. Para evaluar programas preventivos, para ver qué efecto han tenido algunos programas preventivos. Y permite planificar actividades. Es decir, saber que en esta época, en esta estación, hay ciertas enfermedades que son más frecuentes que otras. Ya, ahora, esquemáticamente, les voy a mostrar cómo es un estudio o cómo se diseña un estudio de prevalencia o descriptivo. Y se lo voy a hacer simplemente con un esquema, porque esto es muy genérico. Hay un millón de tipos de estudios de prevalencia que uno puede hacer, o de descriptivos. Yo les di el ejemplo del uso de zapatillas. También les puedo decir quiénes de ustedes usan iPhone y quiénes usan Android. Les puedo decir quiénes de ustedes celebran Navidad y quiénes no. Quiénes de ustedes van a la playa en enero y quiénes van en febrero. Hay un millón de métodos o de variables que podemos medir. Pero todas, absolutamente todas las ideas que tengamos deberían ser expresadas bajo este mismo diseño, que es el que vamos a ver ahora y que por favor necesito que lo entiendan, así que cualquier duda me interrumpen y vamos conversando. Primero, paso 1 para hacer un estudio descriptivo, yo voy a elegir a participantes. Tengo un grupo de gente. ¿Quiénes son mis potenciales participantes? Bueno, todas las personas. Depende de lo que yo quiera medir. Vamos con un ejemplo. Yo tengo, imaginémonos que aquí hay 100 personas. Y yo, bueno, o llevémoslo a un caso más simple, el curso de ustedes, que en este momento hay 19 conectados, 18. Ok, yo de los 18 conectados quiero medir algo. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Debo ver a quiénes voy a medir. ¿O los mido a todos? ¿Qué me dicen ustedes, los que están conectados? ¿Qué es mejor, medirlos a todos o medir solo a algunos? Denme su opinión, por favor. ¿A todos, doctor? A todos. Claro, porque son 19, ¿cierto? Entonces es fácil. Pero ¿qué tal si yo quiero medir la prevalencia de caries en Valdivia en niños de 12 años? Imaginémonos que niños de 12 años son 10.000. ¿Los tengo que medir a todos? ¿Qué dicen Puede ustedes? ser de un colegio. Claro. Voy a ir a los colegios que agrupan a los niños, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es ver de dónde elijo mis participantes. Saber lo que se llama la población fuente, de dónde yo voy a sacar la gente, ¿cierto? Ahora, si yo quiero medir caries en pacientes de 50 años, ¿cómo lo voy a hacer ahí? Porque los niños se reclutan en colegios, es fácil de agrupar a todos. ¿Cómo agrupo adultos? Puede ser con expedientes del CEFAM. Claro, pero no todos van a ser FAM. Hay población que se atiende en privado. Entonces, ahí empezamos con problemas, porque no tengo a todos los participantes que quisiera tener. Los participantes que serían de ese FAM representan una porción de la población, pero no son representativos de toda la población. Entonces, ahí empiezan los problemas. Por eso es que no es sencillo hacer un estudio descriptivo.
Hacer un estudio descriptivo de los que están en esta clase es súper fácil, los mío a todos y listo. Pero hacer un estudio descriptivo de un país, de una ciudad, es más difícil, ¿ya? Entonces, paso 1, yo voy a elegir mi población fuente, es decir, ¿de dónde voy a sacar los participantes? Su compañero dijo una escuela, está excelente. Un CEFAM, perfecto, pero hay que definirlo. Entonces yo voy a elegir un grupo de participantes, pero para yo elegir ese grupo, en primer lugar voy a definir mis criterios de inclusión y exclusión, es decir, qué participantes voy a incluir en mi estudio y cuáles no. Ayúdenme ustedes ahora. Estamos haciendo un estudio descriptivo de caries en niños de 12 años. ¿Me pueden decir qué criterios de inclusión podríamos poner? ¿Bajo qué criterios vamos a incluir los participantes? ¿Qué se les ocurran a ustedes? Que tenga 12 años. ¿Cómo? De nuevo. Que tenga 12 años el paciente. ¿Ya? Perfecto. Que tenga 12 años. Excelente. ¿Qué más? Caries cavitadas. ¿Que tenga caries? Cavitadas. Ya, lo que pasa es que, mira, piensa lo siguiente. Si yo quiero medir frecuencia de caries y yo defino como criterio de inclusión que tenga caries, el estudio me va a dar un 100% de caries. Porque la idea es medirlo a todos o a una muestra para saber quiénes tienen y quiénes no tienen también. Entonces, la presencia de caries cavitada en realidad es la definición de caries que tú vas a usar cuando midas. Pero yo tengo que incluir participantes tengan o no tengan caries. ¿Se entiende, no? Sí, doctor. Ya, otro criterio, vamos. Díganme otro criterio de inclusión. ¿Alguien escribió aquí en el chat? Edad, perfecto. Bueno, lo dijeron de antes, 12 años. ¿Qué más? Piensen, chicos, en qué, cómo incluirían a alguien en un estudio. ¿Qué otro criterio? Son libres, los criterios lo decían ustedes. Por acá Héctor me dice sexo, el género, claro, pero yo no puedo incluir solo a mujeres y solo a hombres, porque yo tengo que incluirlo a ambos. Otro criterio de inclusión, un criterio que ¿Una me... región geográfica? Claro, que sean de Valdivia, por ejemplo. Ubicación, perfecto. ¿Qué otro criterio? Quizás que no presenten alguna condición como por ejemplo síndrome de Down, Claro, que los que no haga tenga mucho más alguna propensos. condición general o sistémica que pudiera influirnos en el resultado, ¿cierto? Perfecto. Bien, ahí ya tenemos, ¿cierto? Unos criterios de inclusión que están súper bien. Son libres, ¿ah? O sea, ustedes son completamente libres al hacer su estudio, pero obviamente tienen que ser acorde a su objetivo. Bien, ahora, ¿cuáles serían los de exclusión, entonces? Son los criterios que a mí me dicen que, si bien esos participantes cumplen los de inclusión, hay algunos que van a hacer que yo los tenga que excluir. ¿Cuál podría ser? ¿Se le ocurre alguno? Dijimos 3 criterios de inclusión. 12 años, que sean de Valdivia, y que no tengan patología sistémica. Ahora, ¿cuál sería según ustedes uno de exclusión? Yo les diría, por ejemplo, que los participantes no acepten, que los pacientes no acepten participar en el estudio. Eso sería un criterio de exclusión, porque ese paciente cumple con los criterios de inclusión. Es de Valdivia, tiene 12 años y no tiene patología sistémica, pero su padre no quiere que aparezca en el estudio. Perfecto. Ese es un motivo para excluir. ¿Cuál sería otro? Los pacientes que no asistan el día de la evaluación. Pacientes que no van a estar enfermos, no van a ir ese día de clase. Y así vamos construyendo nuestros criterios. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sigamos. Entonces, yo les dije que no los podíamos medir a todos. Entonces, yo tengo una población que yo le apliqué criterios de inclusión, que es la población elegible, y yo luego voy a calcular una muestra. Entonces, a partir de mi población total, yo voy a elegir una muestra que es representativa de la población. ¿Bien? Una muestra representativa. No los voy a medir a todos. Yo aquí doy siempre un clásico ejemplo que leí una vez en Twitter de alguien que decía, si tú vas a la clínica a hacerte un examen de sangre, a ti te sacan una muestra de sangre. No te la sacan todas, ¿cierto? Entonces, claro, uno para medir cosas no necesariamente necesita medir todos los participantes. Necesita tomar una muestra, pero esa muestra debe ser representativa.
una muestra representativa de la población. No puede ser una muestra sesgada, tiene que ser representativa. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a calcular una muestra con una técnica estadística, que no vamos a ver ahora porque no es necesario que ustedes lo sepan. Todavía no. Ustedes tienen que saber que se calcula una muestra a partir del total de la población. Pero aquí tengo un tema, porque yo apliqué mis criterios de inclusión y todo eso, y me dio que yo podía elegir 200 personas. Hay 200 personas que cumplen con todos los criterios. Que ustedes dijeron que eran edad, que eran ciudad, que era Valdivia, y que no tuviera patología sistémica, y a su vez que acepte participar del estudio, y que haya ido el día de la evaluación. Tenemos todos esos criterios. Y resulta que luego aplicar esos criterios, habían 200 que cumplían. Pero cuando hice mi cálculo de tamaño muestral me dio 50. Acá es donde se aplica lo que se llama las técnicas de muestreo. ¿Qué es esto? La técnica aleatoria simple, por ejemplo, que me dice que aleatoriamente yo voy a elegir 50 de los 200. También hay un aleatorio estratificado, un aleatorio sistemático, un aleatorio por conglomerado, hay mucho que lo vamos a ver el otro año. Pero, ¿aquí qué se hace? Se aplica una técnica de aleatorización para saber cuáles voy a elegir a partir de la población elegible. Y ahí yo llego a mi muestra. ¿Ya? Porque alguien podría decir, mira, son 200, voy a elegir a los primeros 50. Eso no está bien, porque yo tengo que elegirlo al azar, no puedo elegir a los primeros 50. Así que se aplica las técnicas de muestreo. ¿Ya? Por eso cuando ustedes lean la pauta Strop, por ejemplo, les va a decir que hay unas técnicas de muestreo que tienen que describirse. Entonces a esa muestra, finalmente, yo le voy a Doctor. aplicar un instrumento. Sí, dime. Una pregunta, ¿la aleatorización cómo se hace mediante un programa de Claro, computador? puede hacerlo con el Excel, puede hacerlo con un software estadístico, puede hacerlo con una tómbola, donde tú metas, si son 200, metes 200 numeritos en una tómbola y sacas 50. Incluso así. ¿Ya? Y ya, eso, otra pregunta, ¿eso queda descrito dentro de mi estudio, cierto? Exacto, queda escrito. Ah, Queda escrito como método de la aleatorización. Y no confundir técnicas de muestreo con cálculo de tamaño muestral. Son dos cosas distintas. Una cosa es calcular cuántos yo tengo que incluir y otra cosa es con qué técnica voy a aleatorizar a la población elegible. No es lo mismo. Se llama parecido. Alguien dice técnica de muestreo y muestra son lo mismo. No, no son lo mismo. Yo por eso preferiría que esto se llame técnica de aleatorización. Suena más entendible. ¿Se entendió? gracias. ¿Sí? Ya. Bien, entonces, a mi muestra, recuerden, volvamos atrás. Teníamos una idea de investigación que era saber las caries en niños de 12 años en Valdivia. Elegimos nuestra población, pusimos los criterios, hicimos un cálculo de tamaño muestral, luego hicimos una técnica de muestreo y me dio que eran 50. A esos 50 yo ahora les voy a aplicar un instrumento. Y ese instrumento puede ser lo que sea. Un cuestionario, una escala de dolor, un examen de laboratorio, un examen clínico, un examen imaginológico, lo que ustedes quieran. El examen que quieran, un termómetro, lo que quieran, pero con una condición, que debe ser un instrumento válido para medir lo que ustedes quieren medir. Y la palabra válido es terriblemente compleja. Porque, ¿cómo sé yo que un cuestionario es válido? Bueno, una encuesta tiene que estar validada. ¿Cómo valido un termómetro? Bueno, con una calibración. Ese termómetro tiene que medir la temperatura fielmente. ¿Ya? El instrumento tiene que ser válido y tiene que ser confiable. Y eso no es fácil de conseguir. Si bien aquí yo digo, se aplica un instrumento simplemente, bueno, es la parte más compleja de un estudio, saber qué instrumento voy a aplicar. Sus compañeros que están en el quinto año ahora están diseñando su proyecto de tesina y ellos, muchos están haciendo encuestas y todos me llegan con la pregunta, ¿cómo valido la encuesta? Y validar una encuesta es prácticamente una tesis de doctorado. Entonces, si bien aquí yo simplemente les digo, se aplica un instrumento válido, la palabra válido está con negrita porque validar un instrumento es complejo. Y uno siempre prefiere aplicar instrumentos que ya estén validados de antes. No crear un instrumento, porque crear un instrumento es difícil. No es fácil. Es como que alguien diga, yo voy a crear algo para medir algo. Es como cuando alguien creó un termómetro, ustedes van a crear algo para medir X cosas. Entonces es complejo. ¿Ya? Y ese instrumento me va a dar resultados. Y esos resultados yo los voy a medir con variables. Y ahí voy a tener la variable edad, género, número de caries, dolor medido en una escala de dolor, y todas las variables que ustedes quieran según su estudio.
Y esas variables, posteriormente, yo voy a obtener datos. Y esos datos van a ser analizados mediante estadística, que puede ser descriptiva o inferencial. Ese es el flujo de todo estudio descriptivo de prevalencia, del que quieran. Díganme el tema que quieran, pero va a seguir este mismo flujo. ¿Ya? Entonces, ustedes ahora cuando lean un estudio descriptivo o de prevalencia, piensen en este flujo. Vayan viendo, mira, la población total era esta, la muestra es esta, se aleatorizó de tal forma, se midieron con este instrumento que es válido, se revisaron estas variables y se obtuvieron estos datos. Ese es el flujo que ustedes tienen que seguir. ¿Ya? Así que este esquema, que lo simplifiqué mucho porque obviamente es un poco más complejo, tienen que tenerlo en su memoria. Cada vez que lean un estudio descriptivo, apliquen esto. Ahora, ¿cómo lo evalúo? Hay varias formas de evaluar estudios. Las pautas de Equator Network son bien buenas, pero esas pautas fueron hechas para escribir artículos, no fueron hechas para evaluar críticamente. Pero igual sirven, ¿ya? Acá está la pauta Strobe, específicamente la sección metodología. Esta pauta Strobe está hecha para medir estudios observacionales, pero observacionales ya sea descriptivos o analíticos, por lo tanto nos van a servir para los estudios descriptivos, para los de prevalencia, pero también para los analíticos, que sería el de cohorte, el de caso y control. Nos sirven para todos. ¿Ya? Y fíjense, leamos en general qué dice. Dice, el diseño se plantea, digamos, los elementos clave del diseño. Perfecto. Describe marco, lugares y fechas. ¿Se acuerdan que al inicio yo les dije que el estudio descriptivo tenía que tener tiempo y lugar? Es decir, lugar donde se aplicó y año en que se aplicó. Bueno, eso es. Dice, proporciona criterios de elegibilidad, las fuentes y métodos de selección de los participantes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que había que ver cómo yo elegía a mis participantes con mis criterios de inclusión? Eso mismo es. Define las variables. Cuando yo hablaba de variables me refiero a estas. Edad, género, todo eso. Perfecto. ¿Qué más? Proporciona las fuentes de datos. Ok, ¿cómo yo medí lo que quiero medir? ¿Cierto? ¿Era válida mi escala? Ahí está el tema de la validación de la escala que yo les decía. Ok, fuentes de sesgos. Bueno, ahí tienen que identificar 6 sesgos. Tamaño muestral. ¿Cómo se determinó el tamaño muestral? Ya les dije, ¿cierto? Que había que calcularlo. Y luego vienen los análisis estadísticos. O sea, en el fondo lo que yo les dije es lo mismo que está acá. ¿Ya? Eso. Hay otra pauta también. Hay unas guías para evaluar, ya no, porque esta guía es para escribir, pero también hay guías para evaluar. Y fíjense las 3 preguntas que hace la guía, porque hace solo 3 preguntas. 1. ¿La muestra es representativa de la población? Primera pregunta. Volvamos a la primera diapo. Fíjense lo que dice acá. Muestra representativa de la población. Eso es lo que evalúa la pauta. 2. ¿El instrumento para medir obtiene mediciones válidas? Bueno, aquí lo aplica a desórdenes psiquiátricos, pero no importa. ¿El instrumento es válido para medir lo que quiero medir? ¿Dónde estaba eso? Aquí. Instrumento válido, ¿cierto? Y por último, hay elementos en el muestreo, en el diseño del muestreo, incluidos en el análisis, es decir, en la técnica de muestreo. Y por último, se incluye el intervalo de confianza, que eso no se lo voy a mostrar hoy día porque eso ya es más detallado. ¿Ya? Pero en el fondo, comprendan, muestra representativa es fundamental. Si ustedes ven un estudio descriptivo que dice que la muestra se hizo por conveniencia, fuera. O sea, no es de calidad de inmediato. Porque la muestra debe ser representativa de la población que pretende reportar. Bien. Esto, bueno, vamos a ver ahora, esto no lo voy a ver porque no es necesario, el resumen, no me importa el resumen. Nos vamos a ir exclusivamente al objetivo. Todo estudio de prevalencia tiene un objetivo. Y ese objetivo se compone de estos 4 componentes. Primero un verbo, que puede ser, por ejemplo, determinar. Luego una unidad de medida, que puede ser, por ejemplo, la prevalencia. Luego un concepto. Ok, ¿qué voy a medir? Prevalencia de caries. ¿En quién? En niños de 6 años en Valdivia. Con este esquema
ustedes pueden realizar un objetivo, pero como el objetivo de esta asignatura es leer y saber interpretar, me interesa que ustedes, cuando lean el objetivo de un estudio de este tipo, vean que cumpla con estos criterios. ¿Qué tal si el estudio dice determinar prevalencia de caries? Pero no dice en qué ciudad, no dice en qué participantes. ¿Y qué le falta aquí en el ítem población? Dicen niños de 6 años de Valdivia. ¿Qué le falta acá? ¿Falta algo o está todo? Falta algún componente, ¿no? Que no presenten condiciones sistémicas. Ya, pero para el objetivo es muy extenso, eso se define más adelante. Pero miren, yo les dije que tenía que tener tiempo y lugar. ¿Tiene lugar? Sí, porque dice niño de 6 años de Valdivia, pero no tiene tiempo. Debería decir el niño de 6 años de Valdivia, ¿en qué año? En 2021. ¿Por qué? Porque el año es fundamental en un estudio de prevalencia. Porque la idea es comparar un año con otro. Si yo no digo el año en que lo hice, no es útil el estudio. ¿Ya? Así que eso sería lo que faltaba. Entonces, ¿qué componentes tiene que tener? Persona, lugar y tiempo. Persona sería niños de 12 años, lugar sería Valdivia, y tiempo, el año 2017. Eso es lo que le faltaba, ¿cierto? Bien. Veamos un caso. El objetivo de este estudio fue evaluar la prevalencia y severidad de caries en niños de 3 a 5 años en Peñaflor. ¿Qué le falta? El tiempo. El tiempo, ¿cierto? Le faltan los años. Doctor, ¿Sí? una pregunta sobre lo del tiempo. Ahí nosotros si decimos ya en el año 2017, ¿Mm? ¿comprende el tiempo total que a mí me tomó hacer el estudio? ¿O es que yo, porque me imagino que hacer un estudio no toma un año completo? No, claro. Lo que pasa es que, mira, depende. Si tú estás viendo una condición que no tiene mayor variabilidad en un año, por ejemplo, caries, la Ajá. verdad es que medir las caries en marzo y medirlas en diciembre no Ah, tiene. ya, entonces depende de lo que yo estoy Depende de lo que están estudiando. midiendo. Por ejemplo, si Ah, tú ya, dices prevalencia de COVID, la verdad es que deberías decir, yo creo que el mes incluso. claro. ¿Cierto? Eso era Sí, mi depende de lo eso. que estén midiendo. Por eso que al principio yo les dije que la duración de la enfermedad influye en el tipo de estudio. Entonces, hay que ser consistente, digamos, con tu tema, con tu objetivo. ¿Ya? Bien. Otro caso. El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de lesiones orales diagnosticadas histológicamente en pacientes pediátricos de una población chilena en un periodo de 15 años. Fíjense, aquí no se dijo el año en específico, se dijo un periodo de tiempo. También es posible medirlo por periodo. ¿Bien? Y acá están los componentes del material y métodos, que son los que están en la pauta. Son los mismos. ¿Ya? Así que no lo voy a leer porque ya lo dijimos. Y ahora estos puntos que hay acá, que son 10, vamos a escribirlo uno por uno para que lo vayan entendiendo. Primero, dice, definir tipo de estudio. Veamos. El primer párrafo de un estudio descriptivo debería ser el tipo de estudio. Por ejemplo, acá hay uno que dice, se realizó un estudio descriptivo. Perfecto, ya está, ¿cierto? Otro dice, el estudio descriptivo y retrospectivo fue aprobado. O sea, ojo, cuando lean un estudio de prevalencia, párrafo 1 del material y métodos tiene que ser el tipo de estudio. Porque tienen que decirles de qué tipo de estudio estamos hablando. ¿Ya? 2, siempre tienen que tener las consideraciones éticas. ¿Ya? Todo estudio descriptivo, por mucho que no haya habido intervención en los participantes, es importante que los investigadores hayan sometido su investigación a una aprobación de un comité de ética. A ustedes les va a tocar hacer esto cuando hagan su estudio también. ¿Ya? Luego viene el contexto de los participantes. Es decir, de dónde venían los participantes. El ejemplo que vimos delante, yo les dije que venían de Valdivia, de las escuelas, etc. Pero hay casos en que vienen de otros lugares los participantes. Vienen de una clínica dental, de un hospital, pero tienen que decir de dónde vienen. Eso es lo importante. ¿Ya? Bueno, lo que les decía acá, de dónde provienen los participantes. Fundamental. 5.
Se requiere entonces un cálculo de tamaño muestral. Esto ya se los dije. Dice, debido a la dificultad logística, técnica y económica, es imposible muchas veces, no siempre, evaluar a todos los participantes, por lo que se requiere un cálculo de tamaño muestral. Y el objetivo es, y les vuelvo a repetir porque esto ya se los he dicho como 3 veces, la muestra debe ser lo más representativa posible. Da lo mismo la cantidad, aquí no importa que la muestra sea lo más grande posible, no. No me importa el tamaño, me importa que sea representativa. Y esta es una clásica pregunta de prueba. ¿Cuál es un elemento característico de la muestra de un estudio de prevalencia? Y yo les pongo, la más grande posible. No, la más representativa posible. El tamaño no me importa que sea representativa. ¿Ya? Bueno, este ejemplo ya creo que se los di, pero si yo tengo una escuela en Valdivia y yo quiero medir quiénes tienen prevalencia, es fácil porque son pocos participantes. Pero si tengo una ciudad grande, necesito hacer un cálculo de tamaño muestral. Ya lo vimos esto. Y este es el ejemplo que les decía antes. Si no crees en la estadística y en el muestreo, la próxima vez que vayas al laboratorio, pide que te saquen toda la sangre. Porque uno tiene que tomar muestras. Y ahí se ven muchas veces críticas que se hacen por ejemplo, a encuestas. A ver, no tengo claro si las metodologías usadas en las encuestas presidenciales son buenas o malas, no lo sé porque no las he leído, no he leído su metodología, solo leo los resultados como todos lo hacen. Pero hay una constante crítica de decir, mira, esta encuesta no es válida porque a mí nunca me han llamado. Bueno, no es tan así, porque puede que no estés dentro de la aleatorización de los participantes, no quedaste dentro de la muestra. Pero no significa que la encuesta sea mala el hecho de que a mí no me llamen. ¿Ya? Eso. No estoy diciendo que las encuestas sean buenas ni que sean malas. Estoy diciendo que en el fondo estoy diciendo que no es necesario que todos los participantes de una población estén involucrados para que sea válida. ¿Ya? Y ese cálculo de tamaño muestral debe ser correctamente descrito. Acá, por ejemplo, los autores ponen, la muestra fue determinada con estos supuestos, un intervalo de confianza, una precisión, y el tamaño fue de 163. Eso está perfecto. Fíjense, habla de 3 supuestos, que es el nivel de confianza, la precisión y la proporción de la población. ¿De dónde viene eso? De acá. Porque para calcular el tamaño muestral, yo tengo que tener 4 supuestos, que es el nivel de confianza, el tamaño de la población a la que quiero extrapolar los datos, la prevalencia esperada de la condición y el error aceptado. Estos dos, el primero y el último, son por convención. Uno dice, siempre lo dejamos en 95 y siempre lo dejamos en 3%. Alguien me podría decir, no, yo quiero que la confianza sea 100%. Bueno, si tú decides que el nivel de confianza sea 100%, vas a necesitar evaluar a toda la población. ¿Qué es el nivel de confianza? Se los doy con un ejemplo muy simple. Yo con un nivel de confianza del 100%, les puedo decir que la edad que tienen los participantes en esta clase, que son 18 personas, yo puedo decir que la edad está entre 1 y 100 años. La edad de ustedes. ¿Acerté o no acerté? ¿Hay alguien de menos de un año? No creo. ¿Hay alguien más de 100 años? Viendo las fotos, creo que no. ¿Ya? ¿Acerté? Sí, acerté. ¿Fui preciso? No. No dije nada. Alguien me va a decir, es obvio, ¿cierto? Entre 1 y 100 años, sí. No fui preciso. Ok, bajemos el porcentaje de precisión. Con una confianza de un 99%, yo puedo decir que la edad de ustedes está entre 15 y 40. ¿Acerté? Yo creo que sí. ¿Fui preciso? Más preciso que antes, sí, pero tampoco fui tan preciso. Pero si yo bajo el nivel de confianza al 95, yo quizá le podría decir que la edad de ustedes está entre 20 y 25. Ahí sí que fui más preciso. Entonces el nivel de confianza no se deja en un 100, porque en realidad implicaría evaluar a toda la población. Y eso no tiene sentido. Entonces, por conveniencia, se dejan un 95. La prevalencia esperada ustedes la traen de algunos artículos. Hay papers del mismo tema, por ejemplo, caries, que dice que la prevalencia de caries en Valdivia es un 30%. Por lo tanto, ustedes ponen la prevalencia conocida esperada. Si no saben este dato, ustedes ponen 50%. Y listo. El tamaño de la población tienen que tenerlo. Y eso me da un número, que lo calculo con un software que, por ejemplo, ahí en el link de abajo yo les dejé un software que hace ese cálculo. Pero es muy simple calcularlo, no es algo complejo. Lo importante es que los supuestos se declaren, que declaren estos numeritos que están acá, como lo hicieron en este estudio. Declararon eso, ¿cierto?
Bien. ¿Cómo determino? Porque yo tenía 20.000 participantes que quizás yo podía incluir. ¿Cómo determino cuáles incluyo? Con las técnicas de muestreo. Que yo les dije que podía hacer por conveniencia, que es la técnica mala, porque es al ojo, y probabilístico, que es el aleatorio simple, sistemático, estratificado, que son las técnicas para aleatorizar, como una tómbola, como un Excel, como un software o lo que ustedes quieran. Hay unos software para aleatorizar en Internet, como cuando uno quiere dar un concurso, hay unas páginas web que te permiten aleatorizar. También sirve, lo mismo. Y aquí está, dice, una muestra por conveniencia. Perfecto, eso es un criterio para decir, chuta, no es tan bueno porque lo eligieron a dedo, no lo eligieron aleatoriamente. Criterios de inclusión, ya lo vimos, ¿cierto? Tiene que tener criterios de inclusión. Acá dice, basado en los criterios de inclusión, los COMIN fueron seleccionados de pacientes de 10 a 25 años con tales criterios. Y acá vienen los de exclusión. Lo que ya vimos, ustedes delante construyeron criterios de inclusión. Bueno, todos los estudios tienen sus propios criterios. ¿Bien? Lo importante es que esté declarado. Las variables. Descripción de las variables. Género, raza, nivel socioeconómico. Todas las variables que se hayan querido medir. Esto, acá. Vamos con un ejemplo más concreto. Perdón. Acá. ¿Dónde están las variables aquí? Déjenme buscarlas. Es que este es un estudio de la variable fue finalmente el resultado de un examen imaginológico. ¿Ya? Acá dice, las imágenes fueron identificadas con códigos y los observadores fueron entrenados. En el fondo, a partir de ver una imagen radiográfica, concluyeron un número. Y ese número era la variable. ¿Ya? Pero tú puedes simplemente, tu variable ser presencia o ausencia de caries. O tu variable puede ser profundidad del saco periodontal. ¿Se fijan? O sea, hay hartas formas de tener tus variables. Y aquí viene lo más difícil, el método válido de medición. Los métodos de medición se componen siempre de dos partes. Por un lado tenemos un instrumento, piensen en una sonda periodontal, por ejemplo, piensen en un termómetro, piensen en una radiografía, pero a la vez tenemos un examinador que es quien utiliza el instrumento. Hay instrumentos que no dependen mucho del operador, como ¿qué instrumento no depende mucho del operador? A ver, pensemos en uno. Quizás estos elementos que se ponen en el dedo para medir la saturación. Es súper simple ubicarlo en el dedo y ver la saturación de oxígeno. Es un método que no cuesta mucho aplicarlo. Pero un termómetro quizás sí, porque depende de dónde lo ubiques. El examinador se puede equivocar. Un aparato para medir presión arterial también puede ser un poco complejo porque depende de dónde ubicas en el brazo. Depende de las instrucciones que le da al paciente. Una sonda periodontal, claro, no es tan difícil de usar, pero tiene que estar el participante bien calibrado en la presión que tiene que hacer sobre el saco para no romper tejido blando. Una radiografía, bueno, la técnica en que se toma la radiografía también influye. La técnica con que se visualiza también. Entonces, todos los instrumentos dependen en cierto modo del examinador. ¿Ya? Entonces, por un lado, los métodos, los instrumentos tienen que ser válidos. Si es una encuesta, tiene que estar validada. Si es un examen imagenológico, tiene que estar visualizado, evaluado y calibrado por parte de un especialista en imagenología. Entonces, ojo con eso. Tiene que siempre describirse muy bien que el método que se está usando sea válido. Un termómetro, por ejemplo. Yo les digo que el termómetro tiene que estar calibrado. Bueno, se supone que hay un termómetro que es de referencia, que es un gold estándar que está calibrado. Por lo tanto, todos los nuevos termómetros que yo quiero probar tengo que compararlos con ese. Y tengo que hacer que midan todos lo mismo. O sea, si yo lo ubico en una habitación, los 3 termómetros tienen que medir lo mismo. Ahí van a estar calibrados. Si no se miden igual, significa que no están calibrados, por lo tanto no sirven para mi estudio. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿cuántas caries ven acá? Ayúdenme ustedes. ¿Ven alguna? ¿No ven ninguna? ¿Ven 10? ¿Ven 20? ¿Ven una? ¿Ven 2?
Láncense con un número nomás, si no hay problema. 2. 2. ¿Ya? Alguien dice 2. Alguien puede decir ninguna. Otro puede creer que acá hay una caries. Otro puede pensar que este surco profundo es una caries dentinaria superficial. Hay un millón de alternativas. Incluso los radiólogos difieren entre ellos. ¿Ya? Bueno, por eso es que necesitamos calibrarnos. Por eso es que los investigadores tienen que estar calibrados antes de hacer un estudio. Porque ¿qué tal si yo voy a medir caries y resulta que hay distintos examinadores que ven las imágenes y describen distintos resultados? Mi estudio va a ser un desastre. Por eso es que el método de medición que yo les dije, que la palabra válido suena tan simple pero es compleja, realmente es difícil de conseguir. Y es lo más complejo de un estudio descriptivo, usar un método válido. Los examinadores se van a tener que calibrar, ser sometidos a una calibración, a una capacitación de parte de un especialista, luego se va a calcular que realmente estén de acuerdo, y luego va a actuar de examinador. O sea, no va a hacer llegar y examinar, sino que él va a tener que estar calibrado con sus participantes. Y aquí está. Fue utilizado el índice COPD, se hizo análisis intra e interexaminador para el diagnóstico de caries, obteniendo un valor de capa entre 0,7, 0,87 y 0,93. Significa que el resultado de esa calibración fue exitoso. Por lo tanto, eso valida, en cierto modo, a los examinadores de este estudio. ¿Bien? Ojo, acá estamos entrando en muchos conceptos que ustedes no conocen, el capa, los cálculos de tamaño muestral, todo eso, lo van a ver después. Por ahora me interesa que entiendan en qué contexto se utiliza. Nada más que eso. Entonces, este es un estudio que muestra, fíjense, acá describe que usó una encuesta, un cuestionario que estaba validado. ¿Ya? Luego dice que calibró a los examinadores y luego dice que midió el resultado de la calibración. Ahí está perfecto. Esa es la forma de expresar las mediciones. ¿Bien? Por último, análisis estadístico, que aquí no, ustedes no lo han visto todavía, pero hay métodos de estadístico descriptivos, donde ustedes van a presentar los datos como una media, una moda, una mediana, un porcentaje de frecuencia, o desviación estándar. Pero también hay test inferenciales que les van a permitir ver si hay diferencias estadísticamente significativas entre dos variables, que lo vamos a ver el otro año. Con mucho detalle ustedes van a ser capaces de aplicar estos tests. Pero por ahora no me interesa, solo me interesa que sepan que estos son tests para ver si hay diferencias entre una variable y otra. Nada más que eso. Y ahí se describe en el artículo en análisis estadístico. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos hoy día? Hicimos un recorrido por un estudio, por el material y métodos de un estudio descriptivo completo. Ustedes ya deberían entender más o menos dónde se marca cada componente que ustedes van leyendo. ¿Ya? En Cibeduc, yo les subí 3 cosas. Les subí la pauta Stroop, que tienen que leerla, van a estar en la prueba. Subí una pauta para evaluar críticamente un estudio descriptivo. Quiero que solamente lo lean, no es necesario que se lo aprendan. No, eso no va a estar en la prueba. 3. Les subí un estudio descriptivo de ejemplo, que es un estudio hecho por nosotros acá en la universidad. ¿Ya? No digo que sea el mejor estudio del mundo, pero cumple con los criterios de la pauta Stroop, para que la vean cómo se describe, van a ver lo simple que se describe. ¿Eh? Las metodologías no son complejas. La descripción que se utiliza es bastante simple, pero contiene los componentes, que eso es lo que importa. ¿Ya? Y bueno, les voy a subir el video de la clase y el PowerPoint. ¿Ya? Así que ustedes ya deberían ser, de cierto modo, capaces de analizar un estudio descriptivo. ¿Bien? Con eso estaríamos por hoy. Otra cosa, chicos, les quiero comentar. Subí el seminario número 1. Esta asignatura tiene 2 seminarios. El número 1 y el número 2. El primero ya lo subí. Ahí están las instrucciones. Está la pauta con la que ustedes tienen que hacerlos. Hacer el seminario. ¿Cómo se hace? Muy simple. Ustedes, se les dio un tema. Ese tema ustedes tienen que plantearse una pregunta de investigación relacionada con el tema. Hacer la búsqueda. Presentar el artículo que eligieron. Aplicarle la pauta. Y dar una conclusión. Eso es lo que tienen que hacer. Ya, según todas las clases que han visto, ustedes ya vieron clases de búsqueda, ya tuvieron clases de interpretación, y ahora estamos viendo las pautas. Ya, así que tienen que aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora en ese seminario. Ya, todas las preguntas que tengan, me pueden mandar un mail y yo les voy contestando. ¿Ya? O la próxima clase, también les podemos ir aclarando algunas cosas.
¿Vale? No sé si hay alguna duda. Estaríamos ok por hoy. ¿No hay dudas? ¿Quedó todo medianamente claro? Sí, doctor, gracias. ¿Sí? ¿Estamos bien? Te insisto, las próximas clases van a ser ya sobre los otros tipos de estudios. Bien, estamos ok entonces. ¿Vale? Gracias por la asistencia y nos veríamos en otra clase. Que estén muy bien Chao, y que profe. tengan buena tarde. Chao, doctor.